Bueno, estamos con mucha información política a esta hora de la mañana, está pasando de todo, a las 9:21 está pasando de todo. Yo quiero saludar a Jorge Liotti, que es jefe de la sección política de La Nación. Gracias, Jorge, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Franco? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Qué mañana movida, ¿no? Entre la reunión anoche de Macri con Patricia Bullrich y hoy que se especula incluso con la posibilidad de que haya un quiebre, ¿no? En Juntos por el Cambio y amenaza radical. Sí, está en extrema tensión Juntos por el Cambio, porque a los costos de la derrota del domingo le sobreviene la necesidad de definirse respecto de los dos candidatos que quedaron al balotaje. Entonces son dos problemas superpuestos que creo que están poniendo a la coalición ante una crisis probablemente la más importante desde que se creó, porque en el fondo lo que está ocurriendo ahora es exponer o exhibir diferencias que ya venían en forma letargada durante mucho tiempo, de posiciones que son diferentes, porque la coalición ha ido mutando a lo largo del tiempo, se ha ido ramificando, y entonces se han ido generando dos líneas que durante mucho tiempo se los llamó halcones y palomas, con un lado más cerca del PRO de Macri y Bullrich, otro sector más cercano, más moderado, vinculado al radicalismo, que probablemente encarnaba incluso dentro del PRO Larreta. Y todo eso que tiene que ver con diferencias ideológicas, que tienen que ver con diferencias de estilo, con proyectos de país diferente, que fueron de alguna manera anidándose dentro de la coalición, ahora quedan muy expuestas, y entonces la necesidad de definir radicalmente, digamos, explícitamente posiciones, si apoyan a Milei, si apoyan a Massa, o si se pronuncian prescindentes, tensiona muy fuertemente. Entonces están estas reuniones, hoy se levantó la reunión del PRO, iba a haber una reunión del PRO, hay una reunión del radicalismo, por otro lado hay una reunión de gobernadores electos del espacio, es decir, está en absoluta convulsión, y yo creo que lo que está en juego claramente es la continuidad de la coalición. Desde mi punto de vista, esto ya está, digamos, está fracturado, después habrá que ver si se formaliza en una ruptura, pero es muy difícil exponiendo tanta diferencia que después esto siga actuando en forma homogénea. Es que, Jorge, la verdad es que la fractura en Juntos por el Cambio se notó incluso durante la campaña electoral, ¿no? Lo dijimos muchas veces, lo contamos, las dudas de Macri por momento, las diferencias con la Larreta, todo eso que fue realmente golpeando la campaña electoral y que terminó reduciendo a una muy mala elección a nivel presidencial. Porque vos fíjate que los electores en las provincias votaron gobernadores de Juntos por el Cambio, ganaron 10 provincias, es un montón, pero sin embargo para presidente no, para presidente bueno, muchos votos se fueron a Milei. Yo creo, Franco, que si me permitís, retrocedería un poquito más en el tiempo para decir que la crisis o la división empieza con la derrota de Macri en el 2019. ¿Por qué razón? Porque mientras Macri era la figura claramente central de la coalición, el perfil y el tono estaba comandado por Macri. Recordarás que en ese momento había algunas disidencias, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, radicales y Lilita Carrió manifestaron diferencias, por ejemplo, con el tema del ajuste de tarifas, pero Macri un poco trataba de hacer algún gesto para mantenerlos y el liderazgo lo ejercía él. A partir de la derrota del 19, donde Macri pierde, pero al mismo tiempo se retira con un 40% de los votos, empieza una larga transición de liderazgos que no termina de fraguar nunca. Entonces, en un momento parecía que el natural sucesor era Larreta, te hablo del 2020, durante la pandemia, figura preponderante en ese momento, y después reforzado en el 2021 por el triunfo electoral en provincia de Buenos Aires y ciudad donde la estrategia la llevó Larreta. Durante el año 22, Macri, incómodo de alguna manera con ceder, recordá que el 2021 él se corre del armado de la estrategia electoral, Larreta lo corre, o sea, Macri estaba marginado, esa situación lo incomodaba, y termina alentando la candidatura de Bullrich, que crece mucho ante un estancamiento de Larreta durante el 2022, que él se repliega en la ciudad, y crece mucho Bullrich nacionalizando su figura. Y a partir de ahí
empieza una discusión con un radicalismo muy territorial, con figuras nuevas en las provincias, porque de esa cosecha que vos estás mencionando, de las 10 provincias, la mayoría son del radicalismo. Entonces el radicalismo crece en el interior, pero no tiene una figura a nivel nacional. Entonces todo este proceso, yo te diría, de desorganización del espacio, que termina en una interna frontal como nunca había ocurrido dentro de Juntos por el Cambio, mal resuelta, que afecta claramente sus chances electorales, bueno, derivan la derrota y ahora encima en la necesidad de tener que definirse entre dos actores que generan mucho ruido internamente, porque Milei no paró de criticar a los radicales y a la coalición, y porque Massa siempre fue, en términos de Macri y de Bullrich, el límite de lo que ellos pensaban que podían hacer. Entonces, yo creo que han venido cocinando esta crisis en los últimos 4 años por la imposibilidad de saldar estas diferencias internas. ¿Y cuánto es responsabilidad de Juntos por el Cambio y cuánto también de que haya aparecido Milei? Digamos, la máxima es muy clara: si el peronismo está unido y la oposición fragmentada, el resultado es muy obvio. Todo eso en política lo sabía todo el mundo, ¿no? Si iban a una elección divididos, era obvio que iba a ganar el peronismo. El peronismo unido no hay con qué darle, y de la única manera es una oposición completamente unificada, y eso no ocurrió y tampoco iba a ocurrir. Entonces muchos se preguntan, si no te uniste antes, ¿por qué te vas a ir a unir ahora que ya perdiste? Como que también lo deja a Juntos por el Cambio como si fuera un partido menor unirse a Milei. Bueno, es que yo creo que eso también es parte de lo que está en discusión. Yo te diría que además del debate interno Milei o Massa, lo que está también en discusión desde un punto de vista más sistémico es cómo va a quedar conformado el mapa político a partir de diciembre. Porque también lo que está en discusión de fondo es si se vuelve a reproducir una nueva polarización entre un sector de centro-derecha y un sector de centro-izquierda, ¿no? Es decir, si justamente la fragmentación de Juntos por el Cambio termina generando otra vez un polo que nada más que en vez de tener a Macri de un lado lo tenga a Milei con el acompañamiento de Macri. Entonces, el balotaje naturalmente fuerza las polarizaciones, requiere de ir a buscar los votos desleales, porque en el fondo es ir a buscar los votos que no estuvieron ni con Milei ni con Massa, y entonces de fondo lo que está es la posibilidad de una reestructuración del mapa que termine poniendo al peronismo con Massa a la cabeza, ya sin Cristina. Es un peronismo ya más de centro-derecha, te diría, de centro-izquierda, es decir, más volcado hacia el centro, que era el kirchnerismo puro. Eso puede ser un poco más atractivo para algunos actores del radicalismo, que rechazaban el kirchnerismo duro, pero quizás un Massa hablando de unidad nacional no les resulta tan antipático. Y del otro lado, un reciclado del centro-derecha, más volcado a la derecha, en torno de la figura de Milei. Con un Juntos por el Cambio en ese escenario, como vos marcás, como el jugador del centro que termina tironeado por los dos extremos. Entonces, me parece que hay también en discusión, además del apoyo a las candidaturas, un debate en torno de la reconfiguración que podría tener el mapa político. Es interesante. Los que creen que esto es una decisión muy fácil, ¿no?, de acompañar o no a Milei para Juntos por el Cambio, no lo es, porque yo pensaba mientras te escuchaba, Jorge, que suponete que el escenario que se puede dar tranquilamente, que Milei gana la elección, es presidente. Vos lo apoyaste, lo acompañaste, no sé, negociaste o no, 3, 4 ministerios o ninguno, no importa, vos lo acompañaste, llega al poder Milei. Si lo que plantea Milei es un desastre, es un fracaso, no se puede aplicar, no sé, quiere hacer un ajuste brutal que daña a un montón de sectores. Suponete que no lo avalás después cuando está en el gobierno. ¿Qué haces? ¿Rompés el gobierno como amenazó Cristina durante 4 años Alberto Fernández, que se iba? O sea, otra vez se da el escenario de no me gusta, me voy. Entonces, cuando vos tomás la decisión de unirte a alguien, tienes una decisión como la que tuvo Juntos por el Cambio con Macri. Decir, bueno, bancá el tarifazo, porque si te vas a ir, provocás una crisis institucional enorme, ¿no? Bueno, es interesante tu punto porque también, así como te planteaba que lo que está en debate es la reconfiguración del mapa político, también lo que está en debate es la propuesta de Milei. Milei, post-elección, o sea, especialmente
ayer y anteayer, empezó con un discurso que es distinto en términos de cuál sería la configuración de su gobierno. Él, obviamente, por la necesidad de incorporar a Juntos por el Cambio, me parece que él tiene que dejar por un momento no solamente el discurso confrontativo, que ya lo dejó, fíjate cómo cambió su mensaje, me parece que está admitiendo el error de su estrategia cuando, fíjate la incomodidad cuando él tiene que hablar dice la tabula rasa, porque dice, Sí. no revolvamos el pasado. Claro, el pasado era el de hasta la semana pasada, donde él un poco criticaba a los radicales, criticaba, digamos, no sé, a los las feministas, al Vaticano, que en fin, todas esas cosas que terminó, digamos, generándose rencores y rivales, y ahora tiene que salir a capturarlo. Entonces, lo que él ahora está planteando es un acuerdo de gobierno. Entonces, ese acuerdo de gobierno, que probablemente lo que está en discusión hoy en el PRO, es decir, nos sumamos pero no como furgón de cola total, sino condicionamos el plan de Milei para hacer un plan de Milei más parecido a lo que al PRO le gustaría, digamos, que es un poco menos disruptivo, un poco menos confrontativo. No sé qué quedaría ahí en el altar de ese acuerdo, ¿no? Si quedaría la implosión del Banco Central, algo que nunca apoyó el PRO, en fin, discutir un plan de gobierno, Jorge, al estilo de los gobiernos parlamentarios en Europa, donde los partidos que no tienen la cantidad de bancas suficientes acuerdan un plan para poder sumar los apoyos. Bueno, creo que esa reconfiguración de lo que podría ser el plan de Milei está también en discusión ahora. Lo que pasa es que en Europa utilizan un sistema donde hay mucho más poder en el Parlamento. Acá con un sistema presidencialista, si vos acompañás a Milei, o sea, el problema que tienen los radicales no es que Milei ofendió a Alfonsín, porque simplificar en que los radicales dicen, ay no, ¿viste lo que dijo de Alfonsín? No, eso no es lo relevante, digamos. No importa lo que diga Milei de Alfonsín. El problema es lo que él quiere llevar adelante, que si vos no estás de acuerdo, entonces ¿cómo te vas? Lo dijiste clarísimo, Jorge, si vos no estás de acuerdo con destruir el Banco Central, y Milei ayer, por ejemplo, ratificó que su plan de dolarización y su plan de destrucción del Banco Central sigue en marcha, bueno, no le pidas a los radicales que vayan a una elección donde después del 10 de diciembre, ¿qué haces cuando Milei toma decisiones que vos no avalás? Yo no me imagino a los radicales ahí, te estoy hablando en un escenario donde él acuerda con el ala dura del PRO, yo no veo ahí, que estoy hablando de un escenario de ruptura. Claramente los radicales no estarían de ahí en ese lugar. Por eso digo, en la opción de que haya un acuerdo con Milei, yo creo que no sería solo un acuerdo de apoyo electoral. Creo que lo que está en conversación sería un acuerdo que incluya un acuerdo de gobierno, donde no solamente el PRO incorpore figuras al gabinete de Milei, sino que pueda de alguna manera intervenir en alguna de las decisiones de Milei, bajo el riesgo de que si no las cumple, pues se retiran. Bueno, entonces ahí habrá una crisis de gobierno. Pero claramente los radicales no van a estar ahí. Fíjate que hoy sale a la mañana, y vos lo recordabas al principio, Ernesto Sanz, que en general no habla mucho en forma pública, a plantar un poco la idea de que el límite es Milei, que ellos no van a acompañar eso. Morales, ya sabemos, Lustó lo mismo, con lo cual los principales referentes no están en esa posición. Y te agrego un dato más. Atención con los gobernadores. Los gobernadores de Juntos por el Cambio hoy no se sienten representados por ninguno de los liderazgos nacionales, ni por Macri, ni por Morales de un lado o del otro, ni Bullrich, ni nada. Los gobernadores están armando un basamento propio, te hablo de los de Juntos por el Cambio, ¿no? Son 10 gobernadores que van a tratar de nuclearse, aglutinarse y decidir por ellos. Ellos están preparándose, hay figuras muy relevantes ahí. Yo creo que va a tener un liderazgo importante Rogelio Frigerio, ahí está Alfredo Cornejo, que es una figura fuerte. Entonces, esos jugadores van a sentarse en la mesa y no sé si hoy quieren condicionar sus futuras gestiones a un acuerdo de las cúpulas que ellos no sé si van a acompañar. Ellos van a tratar de gestionar sus provincias, entonces probablemente estén mucho más de acuerdo con una postura prescindente que les deje las manos libres por si gana Milei o por si gana Massa, para poder acordar con cualquiera de ellos. Entonces, son un factor de poder territorial que aparte se les van a parar
a los Bullrich o a los Macri diciendo, ustedes sacaron el 23%, yo en mi provincia saqué 40 o 50, claro. ¿no? Entonces, van a ser un nuevo factor en esta dispersión que tiene hoy Juntos por el Cambio. Está buenísimo. Estamos hablando con Jorge Eliotti, que es el jefe de política del Diario de la Nación. Te hago una pregunta final. Primero aporto un dato que acaba de salir recién, y es que Patricia Bullrich y Luis Petri van a dar una conferencia de prensa hoy a las 12 del mediodía. Acaban de mandar un comunicado que dice urgente convocatoria. Hoy conferencia de prensa, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a Luis Petri, darán una conferencia de prensa hoy a las 12 del mediodía. Yo me adelanto a decir que no van a definir ellos, obviamente, el rumbo respecto a Milei, ¿no? Me parece, pero bueno, va a ser interesante escuchar qué tienen para decir, ¿no? Yo creo lo mismo que vos, que es digamos, eso representa la fórmula presidencial perdedora, y yo imagino que habrá gestión, agradecimiento, evaluación y análisis, pero no creo que ellos estén en condiciones hoy de ser los voceros del espacio, de un espacio que está en estado de convulsión y deliberativo, ¿no? Y cerro con esta pregunta para Jorge Eliotti, porque hubo muchos apurados en estas horas, ¿no? Rápidamente Javier Iguacel, Waldo Wolf, López Murphy salieron a salir corriendo a decir, estamos con Milei. Pero yo escuchaba al presidente de la Cámara de Combustible que dijo que el combustible debería costar alrededor de 1.100 pesos, digamos lo que cuesta el dólar blue hoy, por litro de nafta, cuando hoy en la ciudad de Buenos Aires el litro cuesta, no sé, 260 mangos, 300 mangos como mucho, creo que está a 290. O sea, el desafío de lo que viene en la Argentina es muy grande y es muy difícil. Y los planteos de Milei, que a mucha gente le gustan, digamos, son muy distintos a los que plantean otros, ¿no? O sea, la velocidad con la que Milei plantea, sincerar la economía, son distintos a lo que plantean, no sé, Melconian y el propio Massa. Entonces no es tan fácil exigirle a Juntos por el Cambio que en 48 horas defina que porque te dan 2 ministerios vos vas a apoyar a Milei. No es tan sencillo, insisto, Jorge, por el tema de la gobernabilidad después del 10 de diciembre, cuando tenés que tomar medidas y decisiones que son impactantes por el nivel de irresponsabilidad con el que se viene gobernando la Argentina de los últimos años. Bueno, yo creo que lo hablamos en alguna otra oportunidad, y yo traté de reflejar algo de eso en el libro que se publicó hace un par de meses, La Última Encrucijada, que marcaba esta elección como la más importante en lo que va del siglo XXI para la Argentina, porque se encuentra ante un momento extremadamente crítico, crucial para su historia, porque hay un montón de procesos que ya han llegado a una saturación que es insostenible en el tiempo. Entonces, quien gane la elección va a tener que, de alguna manera, ver si afronta ese legado histórico que lo obliga a tomar decisiones extremadamente estructurales y de fondo, o si por el contrario sigue tratando de alguna manera de hacer estos parches parciales e ir administrando una declinación que para la Argentina es muy dolorosa y muy costosa. Detrás de esto, creo que estamos viendo una sociedad muy confundida. Si vos ves el espíritu de la elección de la PASO en agosto, que fue una elección, yo te diría, donde parecía irrefrenable en la vocación de cambio, y que incluso el sector mayoritario, aunque fuera el 30%, era de un cambio radicalizado, y comparás ese resultado con el de este domingo, donde evidentemente la idea de cambio pegó un freno, y el cambio empezó a tener una connotación amenazante. Pegó un freno porque Milei no pudo crecer y Bullrich bajó 5 puntos, y por el contrario creció el candidato del oficialismo, que si bien está proponiendo supuestamente reinventar a la coalición, claramente es el más continuista de los tres. Entonces, claramente la sociedad, ante el temor, volvió a activar, yo te diría, los dispositivos más conservadores, más pro status quo, de decir, ojo, yo quiero cambio, pero no a cualquier costo. En agosto parecía que estaba dispuesto a cualquier tipo de cambio, no entendía lo que decía Milei, pero igualmente lo apoyaba y era la figura del momento, sí. Y pospaso mucho más. Bueno, ahora hay otra reacción. Entonces, todo eso condiciona lo que vos planteás en términos de los desafíos de los que viene. Pensá que
en el caso de que gane Massa, los votos reales que él tiene es el 37%, es un poquito más que un tercio. Esa es la gente que está apoyando. Si gana Milei, es 30%, o sea, menos de un tercio que apoya al que podría ser el presidente. Entonces, atención con el nivel de expectativa, de voluntad y vocación de cambio, de tolerancia social con el que se va a enfrentar el próximo gobierno. Es mayúsculo el desafío que tiene por delante quien termine ganando, porque no solo afronta los déficits de este gobierno que deja una situación muy complicada, sino que yo creo que por acumulación en el plano económico, en el social, en el político, va a tener que hacerse cargo de una herencia de muchas décadas de temas irresueltos. Entonces es muy complejo el panorama. Jorge Liotti, gracias por estos minutos, jefe de la sección política de La Nación. Gracias por atendernos, Jorge, un abrazo. Un gusto, Franco, un abrazo, hasta luego.